Gracias por estar un día más con nosotros aquí en 30 Minutos en Televisión Canaria. Hoy nos visita el presidente de la Asociación Canaria de Derecho Urbanístico. Está con nosotros Juan José Santana. Juan José, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal? Gracias, ¿Cómo está? por invitarme. Muy bien, muy bien. Afortunadamente van las cosas saliendo poco a poco. Perdone que se lo diga así directamente, pero cuando pronunciamos la palabra derecho urbanístico suena un poco de rollo. ¿Es para ustedes también a veces un rollo el derecho urbanístico? Debo reconocer que para mí es una materia apasionante. Es compleja, da muchos quebraderos de cabeza y genera mucha polémica, pero cuando se le conoce y se entra un poquito a intentar aplicarlo, es apasionante. Yo lo decía en ese sentido, ¿no? De la complejidad, un auténtico rollo en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Es complejo porque es que la realidad que intenta regular es una realidad evidentemente compleja. Intervienen muchos intereses públicos y privados, intervienen muchas competencias. Se está intentando avanzar en la creación de la ciudad o de un territorio, la generación de dar solución a los problemas que tiene esa sociedad, ¿no? Entonces eso siempre está pues adornado, rodeado de muchísima polémica, ¿no? Porque explíqueme una cosa, para ser un buen especialista en derecho urbanístico, ¿cuántas leyes hay que dominar? La verdad es que no lo sé cuántas debería que dominar. Sé que en Canarias deberíamos dominar probablemente el texto refundido de la ley del territorio de Canarias y después la ley de directrices y algunas leyes más. Sí hay bastantes normas sectoriales que inciden, pero no hay un número exacto, ¿no? Juan José Santana nos ha traído un libro que ha publicado la asociación que se llama 10 años de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias y tiene, vamos a ver cuántas páginas, 527, algo más de 527 páginas. Sí. Y a lo mejor hasta se queda corto, ¿no? Probablemente. Se podrían escribir muchas más páginas y queremos escribir muchas más páginas con los siguientes libros que saquemos, ¿no? El primero de lo que hemos llamado la Biblioteca Urbanística Canaria, que queremos seguir desarrollando. ¿Por qué se presta tanto la planificación desde el punto de vista político a la corrupción? Hombre, cuando se vincula corrupción y urbanismo, realmente no es que deban ir de la mano, todo lo contrario. O sea, la corrupción precisamente va contra las bases que presiden o que deben presidir el urbanismo bien desarrollado. Es indudablemente una mala utilización de un mecanismo que se establece para intentar dar solución a problemas que tiene la sociedad, pero no es peor de lo que puede suceder con otras materias como contratación, en las que también hay una cierta discrecionalidad de la administración que puede dar juego a esos intereses espurios, ¿no? ¿Qué haría usted para alejar la corrupción relacionada con esta materia de la ordenación del territorio de los ayuntamientos? ¿Lo pondría en instancias superiores o es imprescindible que esté asociado a los ayuntamientos la ordenación? Yo creo que no se trata de elevar a otras administraciones. No creo que sean los ayuntamientos más corruptos que el resto de las administraciones que tenemos en el panorama actual. Yo lo que creo que se trata es más de un ejercicio en el que tiene que intentarse transparentar toda la actuación pública, publicitarlo y dar la participación, la mayor participación posible a los ciudadanos, a las administraciones y a las instituciones. Yo creo que eso permitiría evitar situaciones de ese tipo, ¿no? Las corruptelas que se pueden producir. Cuanto más oscurantismo, mucho peor. ¿Saben los políticos de derecho urbanístico? Algunos sí. Algunos sí, la mayor parte no lo saben o conocen una parte, pero hay algunos que sí. Afortunadamente yo me he encontrado con responsables políticos que no solo saben, sino que a medida que han ido conociendo y que han tenido que ir lidiando con estos temas, se han ido incluso apasionando, ¿no? con ellos. ¿Y los que no saben, se dejan asesorar por los especialistas o son muchas veces atrevidos? Hay de todo, hay de todo. Normalmente, dada la complejidad que tienen, yo hablo de lo que conozco, de los políticos con los que he podido participar, normalmente se dejan asesorar, pero siempre aparece alguien que es atrevido y que efectivamente a la larga después nos vemos con los problemas que habrá que intentar resolver por ese atrevimiento. Pónganos algún ejemplo de esos problemas cuando algún político no se deja asesorar, sin poner ejemplos con nombre y apellidos, pero ¿con qué nos encontramos en el día a día cuando vemos que un político no sabe de derecho urbanístico y encima no se deja asesorar? ¿A dónde nos puede llevar ese camino? Por ejemplo, situaciones reales en las que yo me he encontrado cuando se le recomienda a una determinada administración
no continuar adelante con un determinado documento para someterlo a información pública, para intentar solventar temas que ponen en debilidad jurídica el documento. A veces es más la presión por intentar sacarlo y arriesgarse a lo que digan los tribunales después que perder ese pequeño tiempo en terminar de dejar el documento bien terminado, bien acabado, para evitar esa debilidad jurídica. ¿Los abogados que se dedican al derecho urbanístico tienen mucho negocio por este tipo de negligencia? Claro, si se le da facilidades, la administración no debe dar facilidades, porque es lo más sencillo. A mí, como profesional dedicado al mundo del urbanismo, me da bastante desazón y desmoralización cuando veo que documentos que cuesta muchísimo sacar, un plan general, un plan insular, etcétera, que cuesta mucho sacarlos, armonizar distintos intereses, poner en contacto a las administraciones, resulta que se viene abajo porque efectivamente nos faltó un trámite o porque el trámite estaba mal hecho y era defectuoso. La verdad es que eso es difícil de trasladar después a la opinión pública para explicarle que no es que el sistema esté mal, es que alguien lo aplicó mal, ¿no? ¿Tenemos en Canarias más o menos corrupción que en otras comunidades asociadas a los planes de urbanismo? Yo quiero ser optimista y pensar que menos, ¿no? ¿Que menos? En vista de lo que hay en el panorama nacional, ¿no? Pero, repito, es una actitud que debemos intentar erradicar y que yo creo que se puede intentar. Hay, evidentemente, una vía preventiva que es transparentar toda la actuación y hacerlo lo más público posible. Y después, evidentemente, siempre hay una vía de reacción cuando la prevención no ha funcionado, que es la vía penal, ¿no? Si miramos hacia atrás, Juan José Santana, ¿hemos planificado bien o hemos cometido graves errores en la planificación de nuestro territorio en el archipiélago? En general, el problema que tenemos es que hemos planificado con distintos criterios a lo largo de la historia, ¿no? Y lo que a lo mejor en un determinado momento histórico, el momento de expansión del turismo, era algo que se veía muy bien, la ocupación de suelo, el hacer amplias zonas con poca densidad. En aquel momento era un modelo que tenía aceptación y que no nos parecía que fuera negativo. Visto desde ahora, resulta negativo porque hay un consumo de suelo considerable y un poco aprovechamiento de ese suelo, ¿no? ¿Hemos consumido demasiado suelo? Yo creo que hemos consumido más del que deberíamos, teniendo en cuenta la escasez que en las islas tenemos, ¿no? ¿Y por qué hemos consumido demasiado suelo? Pues yo creo que por eso, porque teníamos un modelo expansionista en el que no nos percatábamos quizás o no valorábamos la importancia de ese consumo, teniendo en cuenta la escasez de suelo y la fragilidad que tiene. O sea, teníamos el pensamiento de que siempre íbamos a tener suelo por delante. Claro, y que había que aprovechar efectivamente esos momentos de expansión económica a partir de los años 60, 70 y 80. Ahora mismo tenemos aproximadamente un 50% del territorio protegido. Sí, aproximadamente, sí, algo más del 40%. Y si seguimos con esta estadística, podríamos decir que un poquito menos del 25% está dedicado a los cultivos, zonas que están aprovechadas o no están aprovechadas, pero que digamos que son terreno rústico, y otro 25% es donde está nuestra vida, nuestras urbanizaciones. Sí, si uno mira cada una de las islas, verá que normalmente hay una aglomeración en Gran Canaria, es clarísimo, de la zona norte y este de la isla, y una parte oeste más vacía, ¿no? Y eso, bueno, se ha ido produciendo a medida que han ido creciendo los polos económicos y de las ciudades que se han ido generando a lo largo de esos ejes, tanto de transporte como de actividad económica. ¿Y esta configuración qué problemas nos puede traer en el futuro? Que estemos, digamos, viviendo concentrados solo en una zona. Aunque ahora hablaremos de la dispersión, que ese es otro problema. Ahora lo comentaremos, pero vamos, al principio una de las cuestiones que sí se plantea es que cuando se ha venido planificando de esa manera, evidentemente a estas alturas, yo creo que debemos considerarnos afortunados de haber previsto desde el año 87 las leyes de protección de espacios naturales que nos han permitido preservar pues más del 40-42% de ese espacio, pero eso ha generado problemas en cuanto a no accesibilidad, a también dispersión, que si quiere comentamos después posteriormente, pero de quizás de establecer ciudades que no dan solución a todos los problemas, a tener que utilizar muchos medios de transporte, no tener alternativas al medio de transporte
el vehículo particular. Todo eso ha generado una serie de problemas que hoy nos están demostrando que efectivamente hemos hecho un uso irracional si quieren, excesivo de los recursos que teníamos, y deberíamos pues un poco acotarlos, ¿no? ¿Y cree usted que en algún momento, ahora estamos en un momento de crisis y parece que ese modelo de expansión que acababa con el territorio no ocupado se ha parado, pero cree usted que en algún momento, cuando se recupere la economía, estarán amenazados ese 50% de espacios protegidos? ¿Algún día trataremos de comerle territorio a esos espacios protegidos o no? Hombre, nunca se puede decir desde agua no beberé, pero están protegidos a través de una norma legal. Esa norma legal además viene reforzada por la legislación estatal y la legislación europea, que cada vez exigen mayores garantías para la protección de los espacios y de las especies, y generan pues mayor dificultad para la transformación de esos suelos. No quiere decir que no lo puedan hacer, pero desde luego el sistema jurídico es bastante complejo como para alterarlo, ¿no? De hecho, la última modificación legislativa estatal viene a determinar que para poder afectar un espacio natural hay que demostrar que han desaparecido los valores de ese espacio, ¿no? Cuando nos visitan personas por primera vez y vienen al archipiélago, se preguntan por qué esa dispersión, por qué vemos zonas de nuestro territorio salpicadas de casas por todas partes y por qué no están concentradas en un punto. ¿Quién ha fallado ahí en esa planificación? ¿Por qué tenemos esos puntos de cemento diversificados o repartidos por varios puntos del territorio de esa forma? Yo creo que uno de los motivos era la falta de disciplina urbanística. En un determinado momento, sobre todo cuando el nivel de renta de los ciudadanos de la comunidad autónoma empezó a subir por el turismo y demás, empezaron a querer tener su casa en el campo o a poder edificar lo que antes no era posible. Hay imágenes gráficas de instrumentos de planeamiento en los que llama la atención efectivamente la dispersión, poniendo los puntitos señalando en rojo los puntitos donde están las edificaciones, y la verdad es que en algunos zonas hemos construido de una forma realmente preocupante, ¿no? Porque hemos machacado el suelo, machacado el territorio de tal forma que ahora es difícil recuperarlo, ¿no? ¿Eso ya no se puede arreglar? Es difícil porque en muchos casos la posibilidad de reacción de la administración ya ha transcurrido los plazos, y en otro, como se ha permitido durante algún tiempo esa actuación, por decirlo así, alegre, sin un control excesivo, pues es difícil que en estos momentos la población entienda que se quiere reaccionar contra esas viviendas ya situadas, ¿no? ¿Y se ha calculado, por ejemplo, qué impacto tiene eso y qué rechazo ofrece a los turistas que nos visitan? Porque tendrá un impacto, me imagino, ¿no? Tiene un impacto, desde luego, afecta a la visión de la isla. O sea, una de las cuestiones por el que las islas tienen un importante atractivo es por las bellezas de sus paisajes y de los lugares menos antropizados, ¿no? Si efectivamente empezamos a afectar esas zonas, evidentemente perderemos valor, por lo menos de atractivo turístico, desde el punto de vista del paisaje y de la preservación de esos valores, ¿no? Vamos a dedicarle unos minutos, si le parece, a los planes generales de ordenación, que ahora además están de moda en las dos capitales de Canarias, ¿no? ¿Para qué sirve un plan general de ordenación? ¿Es importante un plan general de ordenación? ¿Hay que aprobarlo? Es de las figuras más importantes que se pueden plantear en el urbanismo. Y intentaré ser muy breve para explicarlo de una forma esquemática. La legislación canaria tiene por decirlo así, forma un cuerpo en el que el esqueleto está formado por las directrices de ordenación, que es el instrumento que ordena o que enmarca la actuación en la comunidad autónoma, los planes insulares, que es la parte de esqueleto que corresponde a la isla, y después los planes generales que hacen la función respecto de los municipios. Sin esa estructura, todo el sistema se viene abajo, porque es que una de las características del urbanismo es que la ley y las normas urbanísticas, el último desarrollo lo hacen a través de los planes. Son normas jurídicas, tienen nivel de rango reglamentario, salvo las directrices que tienen nivel de rango legal, y entonces se colmata o se completa el esquema aprobando ese instrumento de planeamiento. ¿Y qué pasa si un plan general de ordenación se queda viejo?
Pues para eso precisamente se establecen mecanismos de revisión y de actualización de los planes. ¿Y qué consecuencias tiene eso para la ciudad, que no se renueve ese plan? Pues probablemente que él pierda competitividad, que no puedan dar soluciones a problemas que se van produciendo y que cuando se realizó el plan no eran previsibles. La sociedad es muy dinámica, va cambiando y el planeamiento tiene que adaptarse, igual que la legislación, a esos cambios. Muchas veces hay administraciones que son más diligentes o tienen más eficacia en la tramitación de esos documentos y van desarrollando y permitiendo que se desarrollen los municipios, y otras veces el no hacerlo hace que se produzca un detraimiento del crecimiento económico y de la calidad de vida de ese municipio. O sea, ¿se puede morir en cierta medida económicamente una ciudad por no renovar su plan general? Yo creo que puede afectar negativamente al desarrollo social y económico de un determinado municipio. Sí. ¿Qué significa que una vivienda se queda fuera de ordenación? Si alguien nos está viendo ahora mismo y sabe que su vivienda está fuera de ordenación en uno de los planes de las dos capitales que están ahora mismo en trámite, ¿debe estar preocupado? Hombre, el fuera de ordenación significa técnicamente que algo que estaba autorizado o legitimado por un planeamiento anterior ha venido un nuevo plan y lo ha dejado en fuera de ordenación al revisarlo. A veces habrá que preocuparse y otras no, dependiendo efectivamente de lo que afecte. Me explico. Hay determinadas actividades que han dejado de ser de interés, y me voy fuera de aquí. Hay una experiencia en Barcelona que es el Barcelona @25, que es la transformación de un tejido antiguo que era más industrial, en el que se están implantando, y a través de una actuación pública en la que la administración intenta hacer de ventanilla única, hacen el planeamiento y la gestión para permitir la revitalización de ese barrio. Y están implantando desde estudios de televisión, desde facultades universitarias a actividades económicas, ¿no? O sea, es un proceso. Entonces, las industrias que estaban ahí situadas estarían en fuera de ordenación. Evidentemente, para ese señor, el que le cambien el uso y le permitan una nueva actividad, le favorece. Para el caso de Santa Cruz, por ejemplo, de un señor que vive en la 8ª planta y el fuera de ordenación le ha dejado que solo se permitirían construir 6 plantas, en principio le debería preocupar, pero solo si el edificio hay que demolerlo y volverlo a construir, ¿no? O sea, mientras ese edificio no se eche abajo, no se derribe, no tiene ninguna consecuencia. No tiene ninguna consecuencia desde el punto de vista de la utilidad de ese bien. Otra cosa son, y efectivamente hay posibilidades de discutirlo, los efectos fiscales, los efectos de cada crédito, que efectivamente hay normas que limitan o valoran menos una edificación o una instalación en fuera de ordenación. Pero, o sea, un señor, por ejemplo, ese ejemplo yo creo que es muy gráfico, que viva en la 8ª planta, que tenga un piso en la 8ª planta, y el plan general dice, a partir de ahora solo se puede construir hasta la 6ª. En teoría, aparte de que la legislación permite que se module atendiendo a las especiales características, y ahora hay un anteproyecto de norma en el que incluso se intenta regular desde ley y no desde el planeamiento el fuera de ordenación. Lo cierto es que el régimen jurídico que se establece actualmente impediría las ampliaciones de esa edificación. Evidentemente, si está uno en la 8ª planta, poco va a ampliar. ¿Y qué pasaría con los propietarios de esos pisos si tuvieran que derribarlo y construir uno nuevo? Formarían parte de un condominio en el que el aprovechamiento que tenían esas 8 plantas pasa a redistribuirse entre 6 plantas. O sea, ya no tendrían un piso para cada uno. A lo mejor tendrían una parte alícuota de un determinado piso, pero a lo mejor resulta que es que el piso que tendría más valor. Todo depende del momento en el que se trate de edificar, ¿no? Para seguir con el ejemplo, que yo creo que lo seguimos entendiendo muy bien, si solo en una planta se pudiera construir un piso, o si ese edificio solo fuera de un piso por planta, digamos que después se tendrían que repartir los 6 pisos, ¿no? Claro, pero eso sucede actualmente incluso cuando no hay fuera de ordenación, cuando uno va a actuar sobre un suelo y hay varios propietarios. El ordenamiento establece, el planeamiento en concreto, establece un determinado uso y un determinado aprovechamiento. Si resulta que hay 10 propietarios y al final salen 8 pisos, se lo van a repartir entre los 10 propietarios. Es la misma función. Y claro, la pregunta que se hace mucha gente es, ¿y por qué no se aplica eso a los nuevos edificios que se hagan? ¿Por qué hay que aplicarlo a los edificios que ya están hechos?
Bueno, eso es una decisión del planificador. En el caso de Santa Cruz, por lo que yo sé, ya venía del planeamiento que está aprobado. Quiero decir que no es el planeamiento que está en estos momentos en tramitación y que todavía no se ha aprobado, lo que hace es recoger, salvo algún caso, recoger lo que venía anteriormente. Bueno, a lo mejor lo que se tendría que plantear es si se revisa ese documento, ¿no? En Las Palmas de Gran Canaria también el Plan General de Ordenación está en trámite. ¿Allí también se quedan viviendas fuera de ordenación? Con exactitud no lo sé, pero supongo que se quedarán, habrán supuestos en los que existan fuera de ordenación. Es difícil que un instrumento de planeamiento al ordenar nuevamente un espacio, no establezca medidas que puedan afectar, dejando en fuera de ordenación, sobre todo las edificaciones obsoletas o aquellas que tienen una previsión de ser modificados en un futuro más o menos cercano. Incluso puede darse el caso de que lo que hoy es fuera de ordenación, en el próximo instrumento de planeamiento, deje de estarlo porque se mantenga la ordenación que estaba. Eso varía un poco en el modelo y la justificación que debe hacer cada planificador. Eso es una función del plan general. Juan José Santana, cuando se está diseñando uno de estos planes, pues uno siempre tiene claro que estos solares que están en medio de la ciudad valen muchísimo, ¿no? Pero las ciudades del futuro deberían apostar por tener otro tipo de espacios, por estar más abiertas, por tener jardines, por tener polideportivos donde se pueda practicar algún deporte, o al final, digamos que los intereses inmobiliarios hacen que ese tipo de espacios no existan. Hombre, el ordenamiento urbanístico establece una serie de estándares que deben preservarse precisamente para esos usos públicos de zonas verdes, de equipamientos o dotaciones docentes, sanitarias, etcétera, deportivas. La ciudad del futuro, y eso es una modificación que viene desde la Ley del Territorio en el año 99, así como hablábamos antes de una época expansionista en el crecimiento urbanístico, a partir de la Ley del 99 y de la Ley de Directrices del 2003, el planteamiento es de concentrar, de intentar aprovechar mejor el suelo que tenemos, no ir creciendo hacia el exterior, hacia el no edificado, y aprovechar mejor el que tenemos creciendo en altura, pero permitiendo esponjamientos, zonas amplias de uso público en las que evidentemente haya esas zonas deportivas o zonas verdes y plazas, ¿no? ¿Y cuál sería la altura recomendable de nuestros edificios? ¿A cuántas plantas deberíamos llegar? Teniendo en cuenta también la infraestructura viaria, porque la infraestructura viaria debe estar acorde con la densidad de población, ¿no? Teóricamente debería ser, no se podrían elevar las alturas de la edificación si la distancia entre las edificaciones es escasa, ¿no? O sea, así como sube la altura, debe ampliarse la anchura entre edificaciones para permitir ese esponjamiento que digo, ¿no? Entonces, hablar de una altura resultaría totalmente ilusorio, no sé, no puedo decirte que 10 plantas o 25. Tenemos ejemplos en las dos capitales de edificios bastante altos que creo que se han integrado bien. Tiene evidentemente detractores también esas edificaciones, pero se han integrado bien dentro de la ciudad, ¿no? Porque lo que está claro es que el suelo que tenemos es limitado y no tenemos más. No disponemos de un volcán que empiece a ampliar la superficie de algunas islas, como ha pasado en la historia, ¿no? Sí, no, evidentemente siempre hay posibilidades de que esas cosas sucedan, pero no contamos con esa herramienta, ¿no? Espero que no, porque a veces puede venirse en contra, ¿no? que aparezca un fenómeno de esa naturaleza. No, yo creo que tenemos que partir de lo que tenemos, y lo que tenemos realmente es un suelo en el que evidentemente no tiene sentido que lo malgastemos, ¿no? Hay que ser conscientes, igual que cuando abrimos el grifo somos conscientes de que no podemos gastar todo el agua que queramos, pues el suelo pasa exactamente igual, ¿no? ¿Hemos sido un poco negligentes a la hora de construir, por ejemplo, en los cauces de los barrancos o en zonas de peligro? Creo que sí, que ha habido una práctica que también debería ser corregida y que la legislación también lo está planteando, de que se hagan mapas de riesgo en los que se indiquen cuáles son las zonas en las que no deberían realizarse obras de urbanización o de edificación. La práctica nos demuestra que efectivamente en la historia relativamente reciente se han construido en zonas que no debían. Porque cuando vemos esas casas en la desembocadura de un barranco, a veces hasta edificios, uno se plantea quién ha fallado ahí, el planificador, los que han decidido construir, los que han dado el permiso. A veces es un conjunto de todo, me explico. A veces incluso encuentran que esas actuaciones están
legitimadas por el planeamiento, pero un planeamiento que no tuvo en cuenta o no pidió en su momento el informe del Consejo Insular de Costa, perdón, de Agua, o no estaban hechas las delimitaciones del dominio público del barranco. O sea, ahí la verdad es que cuando uno empieza a indagar, empieza a descubrir muchas cosas, pero desde luego son situaciones que no deberían repetirse en la actualidad. Hay un asunto que ha dado mucho juego en los últimos años y tiene que ver con la ordenación de nuestra costa. La ley de costas es injusta cuando vemos a veces esas actuaciones en puntos concretos del archipiélago y vemos más ligereza en otro tipo de construcciones. Hombre, la ley de costas es una norma del año 88 que yo creo que estamos empezando a notar los efectos ahora, y quizás el principal error que puede tener esa norma es la tardanza en aplicarse. Cuando la ley de costas se promulgó, uno de los objetivos era evitar indemnizaciones y establecer unos mecanismos de compensación a través de autorizaciones o de concesiones. Pero realmente se dilató en el tiempo lo que debían ser los deslindes, la recuperación de las zonas de dominio público que hubieran sido ocupados. Entonces, resulta un poco complicado que en el 2010, en el 2008, estemos aplicando medidas que debían ser adoptadas mucho anterior. Desde ese punto de vista, la norma era una norma buena en su momento, la aplicación es la que está generando problemas, y desde luego hay algunos aspectos que yo creo que la norma sí debería tener en consideración, porque está hecha desde el punto de vista de la concepción del urbanismo de esa época, del año 88. Y no ha tenido en consideración pues las existencias de núcleos que no eran núcleos urbanos, no son núcleos urbanos, pero sí eran núcleos tradicionales pesqueros o de costa en las islas, y que desde luego parece que no están bien recogidas su reconocimiento por parte de la norma, ¿no? O sea, que la ley de costas debería, según su juicio, tener en cuenta ese tipo de núcleos, ¿no? El legislador canario ha dictado una ley reciente en la que a través de 3 artículos intenta modular la aplicación de esa ley en la atención a lo que se debe considerar núcleos que deben ser considerados como si fueran urbanos, y establecer una línea de servidumbre, no la que exige la ley en este momento de 100 metros, sino de 20. Hablemos también de la ordenación de las infraestructuras turísticas. ¿La moratoria ha venido bien a Canarias? En mi opinión, sí. Yo sé que hay una corriente importante en contra de la ley de moratoria, y dentro de la asociación que presido hay opiniones en todos los sentidos. Para todos los gustos. Afortunadamente es un tema de los que podemos debatir, pero en general sí, y lo digo por varias razones. ¿Qué cosas positivas ha visto usted en esta moratoria? Por un lado, la moratoria lo que ha impedido es, y no son palabras mías, son del consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, en una entrevista que le hicieron hace ya unos meses, en el que decía que gracias a la moratoria quizás los efectos de la crisis se han dejado sentir menos en el sector de la construcción de lo que se podrían haber sentido, ¿no? Uno de los aspectos que yo creo que son positivos de la moratoria es que eliminó de esa situación de incertidumbre jurídica y que limita la potestad de los ayuntamientos básicamente de ordenar su suelo, más de 220 sectores de suelo que estaban clasificados desde hacía muchísimo tiempo en base a criterios extensivos y que no se habían desarrollado. Ese era un problema que efectivamente la ley, en el acuerdo que adopta el gobierno en la aplicación de esa ley, se desclasifica en un total de 223 suelos, ¿no? Y eso yo creo que es positivo, porque de un plumazo, por decirlo así, a pesar de que después ha habido pues una treintena de recursos, de un plumazo ha eliminado una serie de situaciones que eran bastante complejas, ¿no? Y que limitaban la capacidad municipal de poder abordar su ordenamiento. Juan José Santana, estamos llegando al final de esta conversación que se nos ha ido volando, porque la verdad que hemos abordado muchos asuntos de interés. En el futuro seremos mucho más simples y no tendremos un tocho como este para hablar de nuestras leyes de ordenación. Debemos intentar simplificar, Lo que pasa es que la realidad, repito, es muy compleja, y poner de acuerdo a las administraciones, a los particulares,
es complicado. Lo digo porque casi todos los empresarios se quejan de la enorme burocracia que tenemos y desde luego las leyes de ordenación son parte de esos trámites, ¿no? Le puedo decir que el número de instrumentos de planeamiento que hay ahora es incluso un instrumento menos del que había antes del 99. Y eso es para felicitarlos ya, ¿no? Quiero decir que ya por lo menos se ha reducido, ¿no? Pero lo que pasa es que sí la complejidad y el contenido de la materia ha sido bastante más complejo, ¿no? Hombre, un poquito de trabajo les quitaríamos a todos ustedes si tuviéramos menos leyes, ¿no? Seguro que sí. Juan José Santana, muchas gracias por estar hoy con nosotros en 30 minutos. A usted, un placer estar con usted. Gracias también a todos ustedes por su atención. Recuerden que la programación de Televisión Canaria continúa y nosotros les esperamos en una próxima cita con más invitados de interés. Pásenlo bien. Que tengan un buen día.